Bueno, muy buenas tardes, estimados estudiantes, estudiosos de la Universidad Manuela Beltrán, docentes, invitados y participantes tanto de la Universidad UMSA de Buenos Aires, Argentina, como de otras universidades, de otros grupos de probabilidad estadística que se encuentran presentes en esta conferencia denominada clase magistral de regresión lineal. Agradezco en primer lugar a nuestro ponente del día de hoy, Nicolás Orlando Testori, quien es licenciado en Administración y magíster en Finanzas de la Universidad de Buenos Aires, Argentina, y quien en el día de hoy va a participarnos con una clase magistral denominada regresión lineal. Entonces, a partir de este momento, se va a dar inicio a la clase. Ustedes pueden levantar la mano o activar el micrófono en el momento que decidan realizar una pregunta, o lo pueden hacer a través también de su docente que se encuentra allí en el aula, en el caso de los estudiantes que están en el aula de probabilidad y estadística. Entonces, Nicolás, muchísimas gracias por la participación. Muchísimas gracias a Cristina Ortúzar, directora de internacionalización de la Universidad UMSA. Entonces, Nicolás, te dejo con la presentación. Muy amable, bienvenidos todos. Bueno, Marlene, te agradezco por la presentación. Muy buenas tardes a todos y a todas. ¿Cómo están todos por allá en Colombia? Espero que bien. Acá en la Argentina el clima la verdad que es bastante feo, mucho frío, pero bueno, ya estamos saliendo del otoño para empezar peor en el invierno. Bueno, ante todo, un poquito la presentación que hizo Marlene sobre mi persona. Me presento nuevamente, Nicolás Orlando Testore, magíster en finanzas de la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Ciencias Económicas, y también licenciado en Administración de la misma casa de estudios. Hoy actualmente, ya hace unos años, soy profesor adjunto interino de la materia estadística en dicha universidad, y actualmente también estoy dando Administración Financiera y Cálculo 2 en la Universidad del Museo Social Argentino, la cual nos brindó este espacio en conjunto con la Universidad Manuela Beltrán para poder dar esta conferencia magistral. Quiero agradecer, por supuesto, a todos los involucrados para que esto se haga posible. Bien, sin ningún más preámbulo ni demás, me gustaría empezar con esta clase. Ante todo, comentarles cómo vamos a manejar la agenda en el día de hoy. Vamos a ver lo primero, lo que es una pequeña introducción, ¿sí?, a qué es la regresión lineal. Particularmente, si bien vamos a ver la diferencia que hay entre una regresión lineal simple y una regresión lineal múltiple, vamos a especificarnos en la parte del cálculo en la simple, en la lineal. Después vamos a ver lo que es el diagrama de puntos, que es una gráfica que se suele utilizar para el análisis de regresión. Vamos a ver también los componentes de esta recta, porque de alguna manera nosotros vamos a estimar un cierto valor o diferentes parámetros de esta recta y vamos a ver cómo calcularlo esto. Para ello vamos a tener dos mecanismos diferentes. La primera es a través de los métodos conocidos como método de mínimos cuadrados, que sería la parte de fórmulas, la parte más compleja. Vamos a ver de dónde surgen todas esas fórmulas. Y por otro lado, vamos al final de la clase a ir a un ejercicio de Excel y les voy a mostrar cómo resolver un ejercicio a través de estas fórmulas y aparte también ver qué herramienta tenemos en Excel para que automáticamente calcule los resultados que nosotros queremos buscar en esta estimación. Por otro lado, como quinto elemento vamos a estar viendo el coeficiente de determinación, una medida importantísima dentro del análisis de regresión. Vamos a ver también lo que sería el análisis de correlación, qué es la correlación y qué diferencia hay con la determinación. Y por último vamos a ver el tema de distribución de estimadores, que acá sí quiero hacer una aclaración. Lamentablemente no tenemos todo el tiempo suficiente como para poder ver todos los estimadores que hay en este tipo de análisis, pero sí vamos a hacer hincapié en dos principales. Pero de ahí yo les voy a dejar igualmente en esta presentación una filmina donde están las fórmulas o las estimaciones posibles que se pueden hacer sobre los parámetros de la población. Bien. Regresión lineal.
vamos a lo que sería la parte introductoria de lo que es la regresión lineal. Para abocarnos en el tema de regresión lineal, me gustaría hacer hincapié en los diferentes tres estudios que tiene la estadística en general. Recordemos que la estadística se diferencia en tres partes o de tres etapas principales. La primera es lo que se conoce como análisis descriptivo. Recordemos el análisis descriptivo como el análisis empírico o el comportamiento empírico que tienen las variables, pero de eventos que ya han ocurrido. Y la pregunta sería, ¿qué herramientas estadísticas nosotros utilizábamos para poder inferir empíricamente sobre ese estudio de variables? Las famosas medidas que resumen información. Medidas de tendencia central o oposición, que eran como la media, la moda y la mediana. Medidas de concentración, como son los percentiles y rangos percentilares. Medidas de variabilidad, muy importantes estas medidas, lo que nos va a mostrar la dispersión que tenemos de cada valor de variable con respecto a su media, donde teníamos la varianza, desvío estándar y coeficiente de variación. Y por último, las medidas de forma, que implica analizar los coeficientes de asimetría y de kurtosis. Ese sería el primer análisis o la primera etapa de lo que es la estadística. Como segundo análisis aparece lo que se conoce como el análisis probabilístico, donde nosotros vamos a poder inferir sobre eventos futuros. Particularmente el análisis probabilístico se centra en los que se conocen como modelos no determinísticos. Recordemos que aquel modelo matemático determinístico es aquel que ya está determinado por la ciencia, ¿sí? Como por ejemplo, si yo quisiera viajar de acá, desde la capital federal de Argentina hacia la ciudad de Mar del Plata, yo sé que la distancia que yo tengo de recorrido es de 400 kilómetros. Si yo agarro un auto y voy a una velocidad constante de 100 kilómetros por hora, la física ya estableció que puedo calcular cuál es el tiempo que tardaría teniendo la velocidad constante y el espacio recorrido. En cambio, la probabilidad justamente se centra en los modelos no determinísticos, aquellos eventos que no se pueden determinar. Por eso aparece lo que se conoce como el escenario de incertidumbre. Y seguramente habrán visto el análisis particular que tienen las famosas variables aleatorias, donde nosotros tenemos infinidad de combinaciones posibles ante un evento de probabilidad. Habrán visto variables discretas, variables continuas y todo este tipo de análisis que se centra en el análisis de probabilidad, como el teorema de Bayes, teorema central del límite y así sucesivamente. Por último, aparece el análisis inferencial. ¿Y qué es el análisis inferencial? Es el estudio de los parámetros de la población a partir de la inferencia o observaciones de los datos de una muestra. Recordemos que una de las cualidades que tiene la estadística, o menciona en realidad, es que los censos son bastante costosos. Entonces, una manera para evitar o tener que ir a un censo, que por ejemplo acá en la Argentina se hizo la semana pasada el censo, de hace casi 10 o 12 años que no se hacía, como es tan costoso, uno lo que hace como estadista es ir a la inferencia estadística. Yo voy a poder inferir sobre el parámetro de una población a partir de los datos obtenidos de una muestra. Y ahí vieron, seguramente, diferentes métodos de obtención de muestra y los diferentes muestreos que tenemos. La regresión lineal es una de las herramientas que utiliza la inferencia estadística. A mí particularmente es uno de los temas que más me gusta dar de lo que es inferencia estadística y es una herramienta que se utiliza mucho en la actualidad, ¿sí? ¿Qué es en definición entonces la regresión lineal? Es un método estadístico que por supuesto permite explicar el comportamiento de una variable cuantitativa, siempre vamos a hablar desde una variable que es numérica, a partir del comportamiento de una u otras variables. ¿Por qué vamos a hacer esa mención de unas u otras variables? Porque vamos a ver que hay dos tipos de análisis, que ahora lo voy a mencionar. Entonces, método estadístico que permite explicar el comportamiento de una variable cuantitativa a partir del comportamiento de una u otras variables, que pueden estar relacionadas o no, eso es lo que vamos a estudiar en este análisis, estableciendo, por supuesto, una expresión funcional del modelo matemático que describa dicho comportamiento. ¿Qué quiere decir esto? Que yo voy a expresar matemáticamente a través de una función ese comportamiento que tienen las variables. Entonces, como dije al principio, la regresión lineal tiene dos tipos de regresiones. Por un lado, lo que es el análisis simple, que es el que vamos a ver en el día de hoy, que el análisis simple en realidad es el comportamiento de una variable en función de otra variable. Solamente hay dos variables en estudios. Por ejemplo, ¿qué podría ser? Supongamos que
yo tengo una empresa constructora y quisiera reducir el tiempo de construcción que tengo en promedio en las viviendas, ¿sí? Entonces, ¿qué elementos voy a tener? Por ejemplo, bueno, yo podría determinar una variable sería el tiempo de construcción y la otra variable podría ser la cantidad de operarios que yo tendría para hacer las obras. Entonces yo hago este análisis estadístico y digo lo siguiente. Si uno tiene mayor cantidad de obreros o de operarios, la obra seguramente la haga en menor tiempo posible, porque tengo mayor mano de obra calificada para poder hacer la operación. O sea, habría una relación inversa entre las variables. Ante un aumento de una variable, me disminuiría la otra variable. Por lo contrario, también, si yo tengo menos cantidad de empleados para poder realizar la obra, me aumentaría el tiempo de realización de la misma, ¿sí? Matemáticamente, ¿cómo se analiza este tipo de función? Usamos lo que se conoce como la función matemática lineal conocida, que en este caso y sería igual a por x más b, donde a se lo conoce como aquella variable, ¿sí?, que sería como la pendiente de la recta, y ahora vamos a ver que en regresión tiene otro nombre también, y b sería la ordenada al origen. O sea, cuando x vale 0, en otras palabras, si vamos a este ejemplo, yo no tendría, por ejemplo, no tendría cantidad de trabajadores, el tiempo se igualaría a esta ordenada al origen, ¿sí? Ahora, me dirán, Nico, ¿se podría utilizar otra función matemática? Sí, hay regresiones que no son lineales. Se pueden usar regresiones exponenciales, cuadráticas, polinómicas. Generalmente los que siguen estudios más avanzados de economía o actuario, por ejemplo, ven funciones polinómicas de grado 2 y así sucesivamente. Son funciones más complejas. Pero para poder entender este análisis nos vamos a centrar en el modelo de lo que sería una regresión lineal simple. Y acá les presento, así en chiquitito, que ahora lo vamos a ver bien detallado, lo que sería un gráfico de una regresión lineal simple, ¿no? Bien, ¿qué es la múltiple? Bueno, en la múltiple es todo lo contrario. Yo no voy a tener una única variable independiente. Voy a tener varias variables independientes que van a explicar el comportamiento de otra variable. Generalmente este análisis múltiple se puede usar, por ejemplo, supongamos que una empresa que se dedica a la fabricación de barras de acero para la construcción o vigas de acero, necesita saber cuánto tiempo tardaría en producir una barra, ¿sí? O esa viga de acero. Bien, para eso necesito, por ejemplo, contar con dos elementos. La temperatura en la cual yo tengo que colocar el acero para poder construirlo y por otro lado, la cantidad de trabajadores que necesito para poder emplear ese trabajo. Bueno, ahí ya no tengo una variable, tengo dos ya. Entonces ahí es cuando dos o más variables intervienen en la explicación de esta famosa variable, que en este caso sería el tiempo en que tardo en construir un acero. Por supuesto que también esta puede tener diferentes funciones matemáticas. Nosotros desde el punto de vista lineal tenemos esta función donde tenemos varias funciones, varias variables independientes que explican a una variable, en este caso como la ordenada al origen. Y la gráfica sería algo más parecido a lo que es como una en 3D más o menos, ¿no? Tenemos diferentes variables. ¿Preguntas, dudas hasta acá? ¿Consultas? ¿Hay alguna pregunta, profesor John, allá en el salón? Los chicos no tienen preguntas hasta el momento. Ninguna, Perfecto, Nicolás. perfecto, ¿vale? Lo que te voy a pedir, por favor, yo siempre voy a hacer esta pregunta porque ver si levantan la mano o no va a ser muy difícil para mí visualizarlo, entonces quizás te voy a pedir el favor de que si ves que alguien levante la mano, me avises, yo paro y respondo la consulta. ¿Te parece? Ah, listo, profesor John. Entonces nos colaboras ahí en esa parte cuando hayan preguntas para intervenir. Gracias. Excelente, perfecto, muchísimas gracias. Bueno, continuamos entonces. Vamos a ver ahora lo que se conoce como diagrama de puntos o diagrama de dispersión, que en el Excel, cuando ustedes van a las gráficas, lo van a encontrar como diagrama de dispersión.
¿Por qué diagrama de dispersión? Para entender este tema en particular. Cuando nosotros nos centramos en el análisis de regresión simple, tenemos dos variables en estudio. Por un lado, lo que es la variable explicativa, que en este caso sería X, conocida también como variable independiente, porque no depende de ninguna otra variable, solamente de sí misma. ¿Qué ejemplo podría ser el que estábamos hablando antes de la cantidad del tiempo que yo tardaría en realizar una obra? Por ejemplo, la cantidad de empleados. La cantidad de empleados sería la variable explicativa. Y por otro lado, la variable y, que en este caso conocida como variable explicada o variable dependiente, va a ser la que está siendo explicada. En este caso, el tiempo en que tardo en realizar una construcción. Entonces, ante un mayor número de esta variable explicativa, ¿qué comportamiento va a tener la variable explicada? En este caso, el tiempo de construcción. Habíamos dicho, por suposición lógica, que ante un mayor número de operarios en la construcción, la obra se haría más rápido. Y por supuesto acá me podrán decir, pero Nico, ¿siempre esto es así? Y no. Quizás yo lo que estoy haciendo es un análisis simple de regresión. Si hacemos un análisis más exhaustivo, quizás no solamente el tiempo de la construcción dependa solamente de la cantidad de operarios. Quizás dependa de los factores climáticos, o que quizás el proveedor no te haga entrega de los materiales correspondientes, o puede haber licencias por enfermedad de los empleados, y así sucesivamente. Entonces quizás un análisis múltiple de regresión sería más exacto que un análisis simple. ¿Está bien? Pero ¿qué es el diagrama de puntos o diagrama de dispersión? Son todas las posibles combinaciones que yo tengo entre la variable explicativa y la variable explicada. ¿Sí? Y un diagrama de dispersión sería esto, por ejemplo, donde yo tengo las diferentes combinaciones infinitas de puntos entre la variable X, que es la variable explicativa, y la variable Y, que es la variable explicada. Y ustedes me dirán, Nico, pero ¿por qué quiero ver puntos así dispersos? Por eso se les llama puntos de dispersión. Porque lo que se busca en el análisis de regresión simple es ver de qué manera yo puedo buscar matemáticamente una función que me ayude a juntar todos estos puntos en una recta ideal para el modelo. En otras palabras, lo que busco es lo siguiente, es trazar una recta para marcar justamente ¿qué? La tendencia que tienen estos puntos de dispersión, y a partir de esta función matemática, que es una función lineal, ¿sí? Que ahora vamos a ver los elementos en particular que tiene esta función. Pero ¿qué es lo que estoy viendo acá ya en el gráfico? ¿Sí? A simple vista, podríamos decir, en este caso, que ante un aumento de la variable X, ¿qué está pasando con la variable Y? Estaría aumentando. O sea, el ejemplo que yo di recién de operarios no serviría. ¿Qué ejemplo podría servir, por ejemplo? Y supongamos que yo quiero evaluar el ingreso por ventas de una empresa y para eso tengo que invertir en gasto en publicidad, en marketing. Entonces digo, ante un aumento del gasto en publicidad, ¿cuánto me va a variar el ingreso por ventas? Entiendo que va a ser mayor. Y ahí habría una relación directa entre las variables. ¿Alguna consulta, duda, inquietud? Bien, continuamos entonces. Vamos a los componentes de esta recta de regresión. Y quiero hacer una aclaración acá, importantísima, que lo vamos a ver ahora. Si se fijan, los valores que nosotros tenemos de la recta acá tienen todos como una nomenclatura en mayúscula. Y ustedes me preguntarán, Nico, este beta 0 mayúscula, beta 1 mayúscula, ¿por qué están en mayúscula? Porque esto es la recta de regresión poblacional. Recordemos que en inferencia estadística lo que nosotros hacemos es estimar parámetros de la población a partir de los datos obtenidos de una muestra. Lo que pasa es que desde el punto de vista del cálculo, nosotros después no vamos a calcular estos valores poblacionales, solamente los vamos a poder estimar. Lo que sí vamos a calcular son los valores de la muestra, los estimadores. Quiere decir que beta 0 tiene su estimador muestral y beta 1 también tiene su estimador muestral. Todos estos valores van a estar siendo estimados. Pero vamos a mencionar cada uno de estos elementos.
El primer elemento que ya conocemos como Y, que es la variable explicada o variable dependiente, ¿sí? En este caso habíamos dicho, por ejemplo, el último ejemplo que dimos, el ingreso mensual por ventas, ¿sí? Por otro lado, para poder explicar este modelo, necesito determinar qué sería beta 0. Y beta 0 no es más que la ordenada al origen, lo que nosotros conocíamos como variable dependiente en análisis matemático, que indica el valor que lleva a tener cuando x es igual a 0. O sea, cuando yo a x la hago valer 0, me va a quedar ¿qué? Que la variable explicada es igual a ¿qué? A la ordenada al origen. Estaría anulando este término de multiplicación. Después vamos a ver qué pasa con la suma de esta u que hay acá. Ahora lo vamos a explicar eso, ¿sí? Bien, vamos al siguiente elemento. Coeficiente de regresión o pendiente de recta. Y acá yo lo había mencionado al comienzo de esta charla. Se conoce en matemática como pendiente de la recta, lo van a ver en algunos libros de estadística también como pendiente de la recta, pero hay otros libros de estadística también como lo llaman, como el coeficiente de regresión, ¿sí? Y este factor es el que justamente me hace variar para arriba o para abajo los valores de la recta. ¿Y qué es lo que hace? En otras palabras, me indica la variación promedio que va a tener Y cuando X varía en una unidad. Por ejemplo, si yo estoy hablando del ingreso mensual por ventas como y X como el gasto en publicidad, digo, ante un aumento en el gasto en publicidad, ¿cuánto me va a variar el ingreso mensual por ventas? Bueno, no tengo idea cuánto me va a variar. Suponemos que tendría que ser positivo esa variación. ¿Está bien? Pero bueno, vamos a ver cómo lo calculamos eso, porque de alguna manera para determinar si es positivo o negativo, ¿qué voy a tener que calcular? Justamente los valores de beta 0 y de beta 1. ¿Está bien? Cuarto elemento, lo que conocemos como la variable explicativa, en este caso, los gastos en publicidad, ¿sí? Que es la variable que va a explicar a la variable explicada que es Y. Y por último, y lo más importante que hay acá en este análisis de regresión lineal simple, es lo que se conoce como la variable aleatoria residual, que es esta famosa U. En algunos libros de estadística también la van a conocer con la famosa E minúscula. Yo a veces no la suelo nombrar así, porque cuando se ve el tema intervalo de confianza, que seguramente ya vieron, vieron lo que se conoce como el error de muestreo, esa máxima diferencia que tengo entre el estimador y el parámetro de la población que yo estoy estimando. O en otras palabras, era, que hoy lo vamos a repetir eso, el valor de la variable estandarizada multiplicado por lo que sería el desvío dividido la muestra correspondiente que yo estoy en ese estudio, ¿no? Pero la variable residual acá cumple una función elemental. La variable residual en realidad es, imagínense los puntos de dispersión que tenemos entre los valores de X y de Y. Yo trazo esa recta de regresión, ahora lo voy a mostrar, sería la diferencia que hay entre cada punto del valor de la variable explicada con respecto a ¿qué? A la recta estimada de regresión. O sea, qué desviaciones yo tengo, ¿sí? Vamos a ver cómo lo calculamos eso. Pero la variable residual son todas las desviaciones que yo tengo de cada punto de dispersión con respecto a la recta. ¿Por qué? Porque yo ¿qué hago con la recta? Busco un modelo matemático o estadístico ideal que me relacione todos esos puntos de dispersión. Por ende, vamos a ver que si esos puntos de dispersión están más cercanos a la recta, vamos a decir que el modelo que estamos explicando es muy bueno. Caso contrario, si los puntos están más dispersos de esa recta, y no estaríamos en un muy buen modelo de regresión lineal y quizás tendríamos que cambiar algunas cuestiones en el análisis de las variables. Alguien me parece que levantó la mano, Marlene, por el ruido. ¿Hay alguna pregunta? No, no veo ninguna mano ¿No? Me levantada. pareció No, como un ningún. ruido, pero capaz que fue mi computadora. Obvia la pausa. Bueno, muchas gracias igualmente. Variable aleatoria residual, lo que sí para hacer este análisis hay que hacer algunos supuestos matemáticos, esto es importante. Por un lado, lo que es la variable residual U tiene distribución normal. Recordemos que cuando hablamos de distribución normal, consideramos esa famosa variable estandarizada cuando mu es 0 y el desvío es 1, ¿sí? Después, por otro lado, la esperanza matemática de esta función, de esta variable aleatoria residual es igual a 0.
Por otra parte, como tercer caso, la varianza de esta variable residual es igual a su constante, o sea, va a ser siempre constante, en otras palabras. Covarianza. Concepto de covarianza es la multiplicación de sus desvíos, ¿sí? En este caso de varianzas, perdón, entre una variable independiente con respecto a otra variable independiente. Se asume que son independientes entre sí, con lo cual esas variables va a hacer que la covarianza entre ellas sea igual a 0. Y por último, esta variable aleatoria residual es independiente de cada una de las variables explicativas, ¿sí? Con estos supuestos, acá les muestro en una gráfica chiquitita, que después lo vamos a ver bien en la parte práctica, qué sería la variable residual. Yo acá tengo diferentes puntos de dispersión, supongamos, y veo la distancia que tengo entre cada punto con respecto a la recta. Pero ¿cómo calculo esa variable residual? Yo podría calcularla. Lo que hago es despejo matemáticamente la recta de regresión y digo, para cada valor de y le resto la recta estimada de regresión. Reitero estos valores, ahora vamos a ver cómo calcularlos, ¿sí? ¿Alguna duda, consulta? Bien, continuemos entonces. Vamos a ver lo que es la recta estimada de regresión. Y para entender lo que significa la recta estimada de regresión, recordemos que había dicho al comienzo. Esta recta que vimos con los valores en mayúsculas son parámetros de la población. Tanto Y, beta 0 y beta 1 son parámetros de la población. Nosotros más adelante vamos a ver cómo podemos estimar esos parámetros a través de un test de hipótesis, por ejemplo, o un intervalo de confianza. Eso lo podríamos hacer para ver qué valor posible podría tener ese parámetro poblacional. Pero lo que nosotros vamos a estimar es la recta. O sea, quiere decir que a partir de los datos de una muestra, yo voy a poder calcular los valores de B0 y de B1. Bien. Esto sería la recta estimada de regresión. Fíjense que la letra Y tiene un sombrerito. Eso quiere decir que está estimada. Y acá lo que tenemos son los valores de la ordenada al origen y pendiente de recta o coeficiente de regresión en minúscula, porque estos son los estimadores de los parámetros poblacionales que vimos anteriormente. Y acá quiero hacer una aclaración, porque esto a veces pasa en las nomenclaturas de los diferentes libros que vamos viendo de estadística. A veces estos valores los suelen llamar como valor de A y valor de B en algunos libros. Inclusive, no hice hoy la clase para esto, pero podemos ver cómo hacer este cálculo con una calculadora común y corriente. Las calculadoras científicas tienen dentro el modelo logarítmico para poder calcular una recta de regresión. Y cargando los valores de X y de Y, también podían obtener los parámetros estadísticos de la recta. Pero en las calculadoras, generalmente en las Casio, lo suelen llamar como A y B, en vez de beta 0 y beta 1. Esto lo quiero aclarar porque quizás me lleguen las preguntas, Nico, pero yo lo veo como valor de A y B. Bueno, es exactamente lo mismo. ¿Sí? Bien, ¿cómo voy a calcular esto? Bueno, vamos a hacer un ejemplo para entender esto. En una importante universidad de una ciudad de España, un grupo de estudiantes está realizando la presentación de un trabajo final. En dicho trabajo se desea demostrar la relación que tiene el peso de una persona con respecto a su altura. O sea, nosotros creemos, por una cuestión quizás de lógica, en que una persona, de acuerdo a la altura que tiene, ¿de qué va a depender? El peso que tiene una persona, ¿de qué va a depender? De la altura que tenga la persona. Suponiendo en el caso hipotético de que creemos que una persona, al ser más alta, creemos que va a tener un peso mayor, ¿sí? No por el sobrepeso que pueda llegar a tener, sino también porque su musculatura va a ser más grande, porque sus huesos van a ser más grandes y así sucesivamente. Creemos en lo posible que una persona, al ser más alta, tendría que tener un peso mayor. Para ello, seleccionamos una muestra de 12 estudiantes y obtuvimos los siguientes datos aleatorios de esta muestra. Y si se fijan acá ya nombramos o especificamos cada una de las variables. Por un lado, lo que dijimos es la variable explicativa, que sería el valor de X. ¿Por qué? Porque es la altura, que es la que me va a explicar el peso, que sería Y, la variable explicada. Una variable independiente que depende de una variable, una variable dependiente que depende de una variable independiente. A simple vista estamos viendo, si vemos la información, que
para una altura de 170 centímetros, tenemos un peso en kilogramos de 76 kilos. Pero acá la altura, por ejemplo, aumenta. Con lo cual, ¿qué pasa con el peso? También está aumentando. Acá baja, baja el peso. Acá sube un poquito, sube el peso y así sucesivamente. ¿Cómo podemos representar esto gráficamente? Bueno, es lo que yo les decía, el famoso gráfico de dispersión, ¿sí? Que ahora después en otro ejemplo lo vamos a ver en el Excel, pero acá en la gráfica se ve, yo en el eje X estoy representando la altura en centímetros de cada uno de estos estudiantes, de esta muestra de 2 estudiantes, con respecto al peso que tienen. O sea, lo que hice fue unir los puntos, en otras palabras. Ahora, yo tengo que buscar estadísticamente alguna función matemática que me pueda relacionar todos estos puntos. Y eso es lo que se conoce como la recta de regresión simple, ¿sí? Reitero, es simple porque estamos hablando de una variable solamente independiente, que en este caso sería la altura. ¿Pero qué es lo que estudio yo en este análisis de regresión lineal simple solamente? Bueno, en realidad no solamente, sino una de las cosas más importantes es la dispersión que yo tengo entre cada punto con respecto a la recta. ¿Por qué? Porque acá estaríamos pensando en esta recta como si los puntos estuvieran todos sobre la recta. Ese sería el modelo ideal. Pero ¿para qué me sirve estimar esto? Porque yo puedo hacer predicciones futuras. ¿Sí? Esa sería la idea de esto. Entonces yo entiendo que si tiene una pendiente positiva, yo podría tener a futuro una pendiente más alta quizás acá. ¿Sí? Podría analizar. Bueno, esta dispersión que yo tengo de cada punto con respecto a la recta es lo que conocemos como la famosa variable residual, que dijimos recién, ¿sí? El residuo yo lo puedo calcular. Y fíjense que sería cada valor de que tiene y menos lo que sería la estimación de la recta. Eso sería cada residuo. Ahora, ¿qué pasa? Cuando yo trazo la recta de regresión, ¿qué es lo que pasa con ese residuo? ¿Qué creen que pasa? ¿Alguien me puede contestar esa pregunta? ¿La puedes repetir de nuevo, por favor? Repito de nuevo, yo estoy calculando una recta de regresión con respecto a los diferentes puntos. ¿Para qué? Para buscar el modelo ideal que me represente toda esa gráfica de combinación entre la variable explicativa y la variable explicada. La pregunta sería, ¿cuánto vale la variable residual cuando yo estimo la recta de regresión? ¿Qué creen que vale eso? ¿Qué es lo que estoy haciendo con la dispersión? Midiendo la distancia desde la recta estimada hasta cada uno de los puntos que estás graficando. Exacto, eso es correcto lo que mencionás. Pero lo más importante es que en la recta de regresión, cuando yo la estimo, esa variable residual es 0. ¿Se acuerdan el concepto de lo que es la dispersión en estadística, análisis descriptivo, que fue uno de los temas que seguramente vieron al comienzo de la materia? ¿Qué hacíamos en la dispersión? Calculábamos cada valor de la variable con distancia ¿qué? A su media. Pero les pregunto, en las propiedades de la media, cuando ustedes sumaban cada valor de variable restaban cada valor de variable con respecto a su media, hacían la dispersión de esos valores. ¿Cuánto daba en la sumatoria eso? ¿Se acuerdan? ¿Nadie se anima a decir algo? En el chat nos escriben cada vez que va a tender más a la recta, o sea, a 0. Claro, ahí está la cuestión, exactamente. Cuando nosotros analizábamos la dispersión o desvío estándar, justamente matemáticamente, ¿qué hago? Si yo tengo 10 valores y le calculo la media, voy a tener el promedio, ¿qué es lo que hace? Buscar un valor medio del primer valor mínimo al valor máximo, en otras palabras, ¿no? Va a quedar como en el centro, por eso se lo llama una medida de tendencia central o posición. Ahora bien, si yo calculo cada desviación que tiene cada valor de variable con respecto a la media, voy a tener valores que están negativamente con respecto a la media y valores que están positivamente contra la media. Pero si yo lo que hice fue justamente calcular un promedio y hago la sumatoria de todas esas dispersiones, eso tiende a 0.
Una de las propiedades estadísticas que hay con respecto a la media dice que la sumatoria de cada valor de variable con distancia a su propia media es 0. ¿Y cómo estadísticamente resolvimos esta cuestión? Apareciendo el concepto de la varianza. El concepto de la varianza, chicos, aparece porque yo lo que hago con el cuadrado es transformar aquellos valores negativos en positivos. Y de esa manera, ¿cómo calculo el desvío estándar? Haciendo la raíz cuadrada. Pero acá en este ejemplo, en la regresión, lo que estoy viendo es justamente compensar los desvíos entre el valor muestral de la variable explicativa y el valor de la recta. O sea, cuando yo estime esta recta de regresión, el valor de esta variable residual es 0. No existe. ¿Por qué? Porque yo hice el modelo ideal para justamente no tener desviaciones. ¿Se entendió esto? Acá nos dice Julián, la suma de x menos x raya de f da 0. No sé si te Exacto, referías correcto. a eso. Es correcto, exactamente, es lo que habíamos mencionado en una de las propiedades de la media, ¿sí? Muy bien, muchas gracias, Marlene. Continuamos entonces. Ahora vamos a ver, porque uno dice, bueno, estimo la recta de regresión en este ejemplo, pero ¿cuánto vale beta 0 y beta 1? Porque yo para poder formar esta recta tuve que calcular los valores de B0 y B1. Bueno, ahora vamos a ver cómo calcular esto, que esta es la parte, por decirlo así, más compleja del modelo. ¿Y qué es lo que se utiliza? El método de mínimos cuadrados. Acá lo que voy a mostrarles a todos y a todas es más o menos un despeje matemático de dónde sale, pero no me voy a meter en profundidad porque la verdad que no nos va a dar el tiempo, ¿sí? Cualquier información adicional que quieran tener sobre este despeje matemático me lo hacen saber y yo se los paso, no tengo ningún problema, ¿sí? Bien, como dijimos antes, para poder estimar los valores de la recta de regresión necesitamos calcular los valores B0 y B1. Pero ¿qué es lo que se busca en este modelo? Minimizar la suma de cuadrados de los residuos. Porque justamente, ¿qué es lo que estoy haciendo? Reducir los residuos, ¿para qué? Para que sean 0. Entonces lo que hago es minimizar la suma de sus cuadrados. Bien. A esto se lo conoce como suma de cuadrados residual y fíjense en que es la sumatoria, ¿sí?, de todos los valores y se la suele representar de esta manera, D o U, porque se refiere a lo que se conoce como residuos, ¿sí?, para buscar justamente ¿qué? La expresión mínima de estos residuos. O lo que sería su expresión equivalente, que sería hacer esto. Fíjense, dijimos, ¿cómo calculábamos cada residuo? El valor que tiene Y, que sería la variable explicada, menos, en otras palabras, lo que sería la recta estimada de regresión, ¿sí? Todo esto por su sumatoria, trataríamos de hacer esta suma de cuadrado de los residuos que se minimice al máximo posible. Ahora, ¿cómo hago yo para poder llegar de esta expresión a lo que son los valores de beta 0 y beta 1? Bueno, la suma de cuadrado residual, lo que dijimos, es una función escalar cuyas variables son los dos estimadores, que son beta 0 y beta 1. Son los estimadores, los valores de la muestra. Para minimizar esta función, lo que voy a hacer son derivadas parciales con respecto a B0 y B1 e igualarlas a 0. O sea, lo que hago es, en otras palabras, un sistema de ecuaciones, ¿sí? De este sistema de ecuaciones, trabajándolo, por supuesto, algebraicamente, se obtiene la siguiente expresión en el sistema de ecuaciones, ¿sí? Y por último, obtengo los valores de B0 y B1 despejando de acuerdo a este sistema de ecuaciones. ¿Cómo calculo B0 entonces? ¿Cómo lo simplifico? Bueno, de la primera ecuación del sistema de ecuaciones lo que hago directamente es despejo el valor de B0. Y B0 me quedaría de esta manera. Me quedaría el promedio de Y o promedio de Y menos B1, que sería la pendiente de recta o coeficiente de regresión, multiplicado por el promedio de X. Este sería el más sencillo. Pero ahora si se dan cuenta, beta 0 para poder calcularlo necesitamos el valor de ¿qué? De beta 1, o sea, del coeficiente de regresión o la pendiente de recta. Entonces, ¿cómo calculo esto? Bueno, lo que hago acá, si se fijan matemáticamente, es dividir tanto en el numerador como en el denominador el valor de la muestra, y cuando yo aplico algebraicamente algunas cuestiones matemáticas, me queda esta fórmula que tenemos acá. ¿La visualizan acá ustedes, chicos? Por favor, nos confirman si se está viendo. Sí, 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 señor. señor.
Les pregunto porque yo tengo justo la pantallita de Teams donde tengo ahí para mutear o cancelar la cámara y yo no veo esa parte, pero bueno, les pregunto por las dudas si se llega a ver. Muy bien, muchas gracias. Bueno, si se fijan, en la parte de arriba del numerador, lo que sería el valor de B1, después vamos a ver cómo se llama esa suma, pero se la suele conocer como suma de productos de XY. O sea, las desviaciones que yo tengo de cada variable de X con respecto a su promedio, multiplicada por las desviaciones que tengo de Y con respecto a su media, y eso, la combinación que hay entre las dos. Por eso se la llama sumatoria de productos de XY. Y la que está abajo se la conoce como sumatoria cuadrado de X. ¿Sí? O sea, la distancia que hay de cada variable de X con respecto a su media elevado al cuadrado. Ahora, bien, ¿cómo calculo estas expresiones, no? Matemáticas. De la siguiente manera. Para el cálculo, ¿qué es lo que vamos a hacer entonces? Vamos a medir la variabilidad total que presentan. O sea, ¿qué distancia tengo de cada valor de X en la recta con respecto al punto de lo que sería, o sea, el punto de dispersión con respecto a la recta, y qué variación tengo de Y del punto de dispersión con respecto a qué? A la recta. Esas dos combinaciones las tengo que poder calcular para poder calcular los valores de beta 0 y de beta 1. Bien, primera, sumatoria cuadrada de X. Si se fijan, cada valor de X en sumatoria con distancia a su media elevado al cuadrado. Sería como una especie de una varianza, ¿no? Por decirlo así. Lo mismo puedo calcular para Y y puedo hacer la combinatoria que hay de estas dos variables, que es lo que yo les dije recién, sumatoria de productos de X y. Ahora, ¿cómo vamos a calcular esto? Lo que se conoce como fórmulas de trabajo. En la primera expresión, lo que vamos a hacer es, vamos a hacer la sumatoria de la variable x al cuadrado menos la muestra por el promedio de x al cuadrado. En el caso de y vamos a hacer lo mismo, pero solamente utilizando y, o sea, la sumatoria de y al cuadrado menos la muestra por el promedio de y al cuadrado. Y por último, vamos a hacer lo mismo, pero ahora combinando las dos opciones, las dos variables. La sumatoria de x por y menos la muestra por el promedio de x por el promedio de y. Vamos a ver un poquito más adelante que el único valor de estos tres que puede ser negativo es el último. ¿Y por qué es esto? Porque es una sumatoria de productos. Bajo ninguna circunstancia, los otros dos valores pueden ser negativos. ¿Por qué? Porque justamente son de cuadrados. Siempre van a ser valores positivos. Pero esta característica que estoy diciendo es fundamental para entender un coeficiente que vamos a ver más adelante, que se lo conoce como coeficiente de correlación, que ya vamos a ver qué es. Pero está bueno saber qué signo va a tener la sumatoria de producto de X y. Porque una cosa es que lo tenga positivo y otra cosa es que lo tenga negativo. Vamos a hacer el ejemplo que seguimos viendo recién, la altura y el peso. Les comento qué fue lo que hice acá en esta tabla, que después la vamos a ver en Excel, es elevé cada valor de x al cuadrado y calculé esta sumatoria, elevé cada valor de y o y al cuadrado y calculé esta sumatoria, y acá hice la multiplicación que hay de x por y. Y también obtuve la sumatoria. ¿Y para qué hice todo esto? Para justamente llegar a los valores de B0 y de B1. Lo primero que tengo que hacer para llegar a esos valores de B0 y B1, ¿qué es? Si vemos acá en las sumatorias cuadrado de X, sumatoria cuadrado de Y y sumatoria producto de XY. Vemos que están la media de la muestra y también tenemos la media de Y. ¿Y cómo calculo un valor de media? Sumando todos los valores de la variable X, que sería 2141, divido ¿qué? El tamaño de la muestra, que en este caso es 12, que es la cantidad de observaciones que tenemos. Si puedo calcular la media de la muestra de X, también podría calcular la media de la muestra de Y, haciendo lo mismo. La sumatoria de los valores del peso, que en este caso es 9,18, dividido 12, lo cual me daría el peso promedio. ¿Y cómo voy a calcular B1 entonces? B1 se dice que es la sumatoria de productos de XY, que es la fórmula que ven acá. ¿Lo ven acá? Esta que está acá es la fórmula de sumatoria de productos de XY, dividido la sumatoria cuadrada de X.
Les pido disculpas, fue mi hija. Yo tengo una hijita acá, una perruna, y bueno, vino justo mi señora y bueno, llegó y se puso emoción. Así que nada, cosas que pasan, discúlpenme. Esto es la Tranquilo. virtualidad, ¿no? Después de la pandemia es como que nos vamos acostumbrando a estas cosas. Les pido disculpas nuevamente. Bueno, No les te decía. preocupes, Nico. No, por favor. Después se las muestro si quieren, les muestro, es muy bonita, así que bueno. Les decía, ¿cómo se calcula beta 1 entonces? Que es la pendiente de recta o coeficiente de regresión. Es el valor de la sumatoria de producto de XY dividido la sumatoria cuadrada de X. ¿Ven la parte del cociente? Es la primera parte, la sumatoria cuadrada de X. ¿Sí? En este caso, en este ejemplo que vimos, nos da 0,88. Ahora vamos a ver qué quiere decir este número, ¿sí? Porque en estadística siempre todo resultado tiene que tener una interpretación estadística, que eso es lo más importante del análisis. Ahora, ¿qué pasa con beta 0? ¿Cómo lo calculo? Dijimos, bueno, haciendo la media de Y menos B1 por la media de X. En otras palabras, utilizando el valor de B1 y teniendo ya la media de Y y la media de X, puedo calcular el valor de B0. Y a partir de ahora puedo estimar la recta de regresión. Fíjense, en la estimación yo le hice el sombrerito a la Y, porque eso quiere decir recta estimada. ¿Y qué es lo que quiere decir esto? Que ante cada aumento o incremento en centímetros en altura de una persona, ¿cuántas veces va a suponer el incremento del peso? En 0,88 kilogramos. Ante cada aumento en centímetros que voy a tener de incremento en esta altura, voy a suponer un incremento en el peso de 0,88 kilogramos. Esto quiere decir, en otras palabras, que la relación entre las variables, ¿cómo es? Directa. Porque ante un aumento de una variable, ¿qué es lo que va a pasar con la otra variable? Va a aumentar. ¿Hasta acá alguna duda, consulta, inquietud? Profe John nos indica si hay preguntas. Pues de pronto las fórmulas nos asustan un poco, pero ya lo habíamos visto. No te preocupes. Marlene, no llegué a escuchar lo que dijeron. Se escuchó como un susurro, pero no llegué a escuchar Profe bien. John, ¿hay alguna pregunta? Yo tampoco escuché bien. ¿Ahí me escuchan? Hola. Hola, hola, hola. Se escucha con eco. ¿Me escuchan? Ahí te escucho un poco mejor. Hola. Hola, Sí, ¿cómo estás? escuchamos. Ya, es que el sonido está de la otra cámara. No, aquí los chicos pues no tienen preguntas, de pronto se asustan un poquito con la formulación matemática, pero entienden ya por la clase que se había visto antes que pues ahí detrás está la covarianza y las desviaciones estándar. Entonces no hay, Ok, no hay problema. excelente, perfecto. Bueno, un poco el tema de fórmulas. Yo particularmente como docente me gusta analizar las fórmulas porque las fórmulas analizan muchas veces el resultado que nos dan los valores, en otras palabras, y nos ayudan a comprender más el análisis estadístico. Yo sé que hay fórmulas que no son muy amigables, inclusive, por ejemplo, no sé si llegaron a ver lo que es test de hipótesis de dos poblaciones, hay fórmulas un poco más grandes todavía que estas, pero bueno, entiendo que la estadística que venimos viendo es como que estas fórmulas son un poco más nuevas, en líneas generales. Bien, buenísimo. Ya habiendo estimado la recta, la pregunta sería, ¿y está bueno este modelo? ¿Es bueno o no es bueno? ¿Cómo podemos determinar si este modelo que yo expresé con respecto a la altura y el peso es bueno? ¿Tienen buena relación estas variables? Bueno, acá aparecen un coeficiente que es importantísimo, ¿sí? Que se lo conoce como coeficiente de determinación. Y por favor no confundamos lo que es el coeficiente de determinación con el coeficiente de regresión. El coeficiente de regresión es el valor de beta 1, también llamado pendiente de la recta. En cambio, el coeficiente de determinación se lo conoce como la letra R mayúscula al cuadrado, o en algunos casos CR, la son llamar, pero generalmente es como R mayúscula al cuadrado, y lo que hace en realidad es
mide la proporción de la variación total que está explicada por la regresión. Y ustedes me dirán, Nico, ¿pero qué quiere decir esta definición? Es como que es muy fea, ¿no? Lo que está haciendo, en otras palabras, si se fijan, es cuánto del modelo explicado que yo realicé me explica con respecto a mi variación total. Y vamos a ver qué significa esta variación total. Si ustedes ven en la fórmula, la sumatoria de cada variable de i con distancia a i, a su media de i elevado al cuadrado, esto es lo que se conoce como suma de cuadrados de i, que lo vimos antes, en la finita anterior. Pero también se la conoce como suma de cuadrado total. Y ahora vamos a ver el por qué. Pero ya les voy tirando cómo se va llamando. Pero lo que estoy haciendo es una proporción de saber cuánto de la variable o de la regresión está siendo explicada por la suma de cuadrados total. O en otras palabras, cuánto la altura me está explicando al peso. Me la está explicando en qué porcentaje, en qué proporción. En este caso, si nosotros lo calculamos, me lo está explicando en casi un 73%. ¿Qué quiere decir esto? Si lo tenemos que representar estadísticamente. Que en un 73% la altura está siendo explicada, perdón, en un 73% el peso está siendo explicado por la altura. Y ustedes me preguntarán, ¿y qué pasa con el restante porcentaje? Bueno, lo que está pasando con ese 27% que está por fuera, hay un 27% que no está siendo explicado por la altura, sino que está siendo explicado por otros conceptos. Y en la salud, a ver, yo no soy médico, pero supongamos que una persona no llega a tener el peso correspondiente, no solamente por su altura, sino quizás porque es celíaca. Ustedes saben que las personas celíacas, uno de los grandes problemas que tienen es la absorción de los nutrientes por la rotura de la flora intestinal. Bueno, eso podría ser un elemento, o sea, ese 27% restante podría ser, por ejemplo, la celiaquía, otro tipo de patología que haga que la persona no tenga el peso correcto. Pero en este modelo, en un 73%, el peso está siendo explicado por la altura. Y sería una muy buena regresión, les diría. Si se fijan, cuando nosotros hicimos el gráfico, los puntos de dispersión están muy cercanos a la recta de regresión. ¿Alguna duda o consulta con esto? Nos dicen por el chat que si sería una especie de confianza. Bueno, me gusta con qué lo asumieron. Recordemos que lo que se conoce como nivel de confianza es en realidad la probabilidad de que la estimación cubra el verdadero valor del parámetro. Esa es la definición estadística que tienen cuando ven intervalos de confianza. Pero en otras palabras, lo que estoy diciendo en este modelo, si bien es parecido como una confianza, sería como la probabilidad, en otras palabras, en que una variable está explicando a la otra, o en cuánto me la está explicando. Vamos a ver ahora en cachititos que esto en realidad parecería siempre como si fuera un caso favorable sobre posible, como vieron en valor de probabilidad. ¿Por qué? Porque este coeficiente de determinación es un valor que siempre está entre 0 y 1. Jamás puede ser mayor a 1. ¿Sí? Jamás. Y ahora lo vamos a ver el por qué. Pero sería algo parecido a la confianza. No es lo mismo, pero sería algo parecido. Bien. Habíamos dicho que cada punto de dispersión con respecto a la recta tiene una distancia. Y a eso lo conocíamos como la variable residual. Bueno, ¿qué es la varianza residual entonces? Es el valor que me mide lo que se conoce como medida de bondad de ajuste, es decir, cuanto menor sea la varianza residual, menor serán los residuos y por ende menor será el ajuste que yo tenga que hacer en la dispersión de puntos. En otras palabras, yo puedo calcular una varianza de todos los valores residuales. Hay un valor de varianza para esto, ¿sí? ¿Y cómo se la conoce? Se la conoce con la nomenclatura SE al cuadrado, ¿sí? Conocida como varianza residual. ¿Y cómo se calcula? Haciendo la sumatoria de cuadrado de i, o también denominada sumatoria de cuadrados totales, dividido, a ver si me dicen qué es lo que quiere decir n-2. ¿Qué piensan? ¿A qué le suena n-2? Grado de libertad. Correcto, muy bien, son los grados de libertad. Y acá me voy a adelantar un poquito. El análisis de regresión se utilizan
Grado de libertad n-2. Vamos a ver el por qué esto es así en este análisis de regresión simple. ¿Por qué es n-2? Pero es lo que se suele utilizar. Siempre las varianzas va a ser lo que sería la suma de cuadrados totales dividido sus grados de libertad. ¿Sí? Bien. Y esto, por supuesto, estamos usando grado de libertad ¿por qué? Porque no conocemos la varianza de la población. ¿Sí? Esto sería la fórmula equivalente a cómo calcularlo. Dijimos entonces, suma de cuadrado de y menos la suma de cuadrado de x por B1, lo que sería pendiente de recta o coeficiente de regresión al cuadrado, dividido sus grados de libertad. Esta terminología que tenemos acá de fórmula es lo que se conoce como la suma de cuadrados totales. ¿Sí? Perdón, la suma de cuadrados explicada sería, en otras palabras. Después lo voy a mencionar bien esto. Bueno. Esta varianza residual nos da 31,05. ¿Es bueno o no? Es la varianza, en otras palabras. Pero lo más importante en este estudio que entendamos es esto. Fíjense en lo siguiente. ¿Yo qué es lo que tengo acá? La suma de cuadrado total, que es la terminología que tengo en el cociente del coeficiente de determinación. Si lo ven acá abajo, es lo mismo. ¿A qué es igual esto? A la suma de lo que sería de la regresión explicada más la suma de cuadrados de los errores o suma de cuadrados residual. O sea, ¿qué quiere decir? Que esta suma de cuadrado total está compuesto por dos elementos. Por la suma de lo que sería cuadrática de la regresión o la parte explicada de la regresión y por otro lado la suma de cuadrados de los errores o residual. Y esto es lo que vamos a terminar viendo cuando veamos bien el Excel es ¿qué pasa si el valor de la suma de cuadrados regresión es mayor a la suma de cuadrados residuales? Lo que estamos diciendo ahí es que los valores explicados están siendo certeros. En otras palabras, la parte explicada está siendo mejor que la parte residual. Quiere decir que tengo muy pocos desvíos. Entonces la información que yo estoy brindando es más certera. Caso contrario, si la suma de cuadrados residual es más alta que la suma de cuadrados explicada, lo que está pasando con este modelo es que seguramente los puntos sean muy dispersos, entonces no tenga una buena regresión. ¿Sí? Bien. Para finalizar la parte de lo que sería ver si la regresión es buena o no, entramos en lo que se conoce como análisis de correlación lineal. Y acá la correlación lineal lo que hace en realidad mide el grado de asociación o intensidad que hay entre las variables, en este caso entre la variable explicativa, que es la variable x, y la variable explicada, que es la variable y. Este coeficiente, en otras palabras, es un valor que se encuentra entre -1 y 1. Y se simboliza con la letra ρ. La letra griega ρ parece como si fuera una corchea en música, o parece la P de proporción de la parte de estimadores. ¿Y cómo se calcula, en otras palabras? Este análisis de correlación se lo conoce como análisis de correlación de Pearson y sería lo que sería la covarianza entre los valores de x por y la multiplicación que hay entre los valores de los desvíos que hay con respecto a x y a y. Pero recordemos que esto es un valor de la población, ¿sí? Yo lo que voy a hacer ahora es hacer una estimación de este coeficiente de correlación. Y la nomenclatura que hay para este coeficiente de correlación se la conoce como R minúscula. R minúsculo, algunos lo tienen como R mayúscula solo, se lo conoce como el coeficiente de correlación muestral, o sea, es el estimador de este ρ, en otras palabras. ¿Y qué es lo que vamos a hacer en este caso? Bueno, si se fijan, acá en el cálculo, ¿cómo se calcula? Sumatoria de productos de x y dividido la raíz cuadrada que hay entre la sumatoria cuadrada de x y sumatoria cuadrada de y. Esto nos da 0,85. ¿Y qué quiere decir esto? Que en un 85% el grado de asociación o de la intensidad que hay entre las variables es muy buena. ¿Por qué? Porque tiende a 1. Recordemos que el coeficiente de correlación es un valor que se mueve entre -1 y 1. ¿Sí? ¿Y qué pasa si es -1 el coeficiente de correlación o tiende a -1? Va a haber una perfecta relación entre las variables, o sea, entre la variable x y la variable y, pero inversa. Ante un aumento de un valor, disminuye otro. ¿Qué relación había, por ejemplo, en un ejemplo que vimos al principio? Si yo tengo más trabajadores en una obra, el tiempo de ejecución de esa obra va a ser menor.
Entonces tengo una relación inversa, pero no deja de ser una muy buena correlación porque tiende a -1. En el ejemplo que estamos dando ahora, de la altura con respecto al peso, sería que tiende a 1, por eso me da 0,85. Hay una relación directa perfecta entre las variables, ¿sí? Y tendría esta gráfica. Ahora, ¿qué pasa cuando el análisis de correlación es, en otras palabras, 0 o tiende a 0? Bueno, un ejemplo, por ejemplo, podría ser este, donde tenemos diferentes puntos dispersos por todos lados, donde no están asociados a ningún valor o a ninguna función. Y tenemos, por ejemplo, esto también, ¿no? Donde no cumpliría con lo que sería con una función lineal, ¿sí? No hay relación lineal entre las variables. Ahora, en este caso, la correlación es muy buena, ¿sí? Porque tiende a 1 y sería una relación perfecta, lineal, directa. ¿Hasta acá alguna duda, inquietud, consulta? Sí, yo tengo una duda. Te escucho. Ese factor de correlación uno generalmente calcula el R cuadrado, pues para, digamos que significaría lo mismo también y sería un buen Bueno, ajuste cuando está cercano a 1, ¿cierto? bueno, Sin es muy... embargo, Sí, decime. sin Sin embargo, embargo, a partir desde qué porcentaje uno puede decir que es un buen ajuste o no. Por encima de 60, por encima de 70. bueno, es una muy buena pregunta la que estás haciendo. A ver, no hay un valor que te diga, a ver, en estadística se suele decir más o menos que cuando hablamos de un coeficiente de variación menor a un 10%, o en algunos casos, dependiendo del tamaño de muestra que tenga, menor a un 30%, el coeficiente de variación se lo considera como homogéneo y representativo de la muestra, en los datos que yo estoy obteniendo. Cuando nosotros vamos al análisis de regresión y de correlación, dependiendo del estudio que vos estás haciendo, ya sea científico o otra índole, hablar de un 60 o 70% de un coeficiente de determinación quiere decir que estás explicando en más de un 50% una variable a otra, lo cual sería muy bueno. Imagínate, por ejemplo, en una investigación científica de una nueva enfermedad que esté habiendo a nivel mundial y vos querés sacar una vacuna para su cura. Si vos encontrás que la relación que hay entre esas variables, que te va a reducir, por supuesto, la mortalidad de las personas, hace que la regresión sea mayor al 60%, y te diría que es una muy buena relación que hay entre las variables. ¿Y qué es lo que te va a medir el coeficiente de correlación, que es diferente al de regresión? Es la intensidad de relación que hay entre las variables, ¿sí? Y eso va a depender de qué resultado te dé. O te puede tender a 1 o a -1. Lo que te termina dando, en otras palabras, es si los puntos terminan siendo muy dispersos de la recta o muy juntos a la recta. Mientras más juntos estén los puntos de dispersión a la recta, quiere decir que tu modelo está mejor explicado. Y si te pasa que son muy dispersos, puede pasar dos cosas. O quizás necesites otra variable independiente para poder explicar el modelo, o también puede llegar a pasar de que la muestra que obtuviste no fue la correcta. Quizás necesitas tomar más datos. Pero está muy buena la pregunta que hiciste. ¿Se entendió? Sí, sí, señor, muchas gracias. No, por favor, no me digas señor, por favor. Nicolás está bien. Bueno, muchas gracias. Bueno, continuemos entonces. Como bien les mencioné al comienzo de la clase, nosotros podemos hacer lo que se conoce como distribución de estimadores de la regresión y la correlación. No nos vamos a detener mucho en este tema porque la verdad que sería una clase muy extensa, pero yo acá les voy a dejar un cuadro, y recién se quejaban de las fórmulas, fíjense en lo que es esto, de los parámetros. Cuando me refiero a parámetros, parámetros de la población de beta 0, nosotros tenemos el estimador para poder calcular un test de hipótesis, que ahora vamos a ver algo con Excel, con cuántos grados de libertad, n-2, y ahora vamos a ver por qué son n-2 grados de libertad. Y también podemos calcular el intervalo de confianza, ¿sí? Para beta 0, o sea, decir que el valor de B0 poblacional esté entre un límite inferior y un límite superior con un cierto nivel de confianza. Denme un segundito, por favor, ¿eh? Bueno, muy bien. Lo mismo de beta 0 podría calcular en beta 1, donde yo tengo un estimador, ¿sí? También que tiene su grado de libertad, n-2, y también podríamos calcular el intervalo de confianza para un cierto nivel de confianza entre un límite superior y un límite inferior. Otro parámetro que podríamos estudiar es el parámetro de la variable y, la variable explicada, cuando x
asume un valor, o sea, la variable explicativa asume un valor. Bueno, acá tenemos lo que sería el estimador correspondiente, o el estadígrafo de transformación, y acá tenemos lo que sería el intervalo de confianza correspondiente. Y por último, podríamos también hacer una estimación con respecto a la correlación poblacional, ARRO. Bueno, acá la distribución que tenemos por un lado asume una distribución t-student con n-2 aproximadamente grado de libertad, pero en este caso no hay una función que tiende a ser una normal. Entonces lo que se suele usar es una transformación logarítmica affín, se lo conoce, y utiliza una fórmula o transformación de Fisher. Esta es la fórmula que sale de la transformación logarítmica. Tiende a ser una normal estándar 0,1. O sea, media 0 y desviación 1. Y también podríamos calcular un intervalo de confianza, por supuesto con una normal estandarizada, para que ρ, el poblacional, el coeficiente de correlación poblacional, esté entre un límite inferior y un límite superior. Para resumir rápido, vamos a hacer un ejemplo de esto, que sería lo siguiente. Supongamos que, continuando con el ejemplo 1 que estamos viendo, quiero verificar con un cierto nivel de significación, recordemos que el nivel de significación era conocido también como error de tipo 1, aquella probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando en realidad era cierta, si el coeficiente de regresión, lo que quiero probar, es significativo. Cuando hablamos de significación en este caso me refiero a si el valor es igual o distinto de 0, o en otras palabras, si tiene una significación. Bueno, yo calculé el muestral, pero el poblacional es igual a 0 o distinto de 0. Planteo entonces hipótesis nula y alternativa. Recordemos que algo distinto, ¿qué significa? O puede ser menor o puede ser mayor. Con lo cual en la gráfica vamos a tener dos colas de regiones críticas. Tenemos su estadígrafo de transformación, que está compuesto por el estimador con respecto a su parámetro poblacional, dividido, en este caso sería la raíz cuadrada de la varianza de B1. ¿Sí? Este estadígrafo en este caso nos da 5,18. Si nosotros hacemos la gráfica de esta distribución, acá le faltaría la otra cola de este lado. Yo no la puse a propósito porque como tiene cola positiva, el estadígrafo de transformación, directamente rechazaríamos para el otro lado de la hipótesis. Fíjense que el valor del estadígrafo que estamos calculando, en este caso, pertenece a esta región crítica, con lo cual estaría rechazando H0. Por lo que podríamos concluir que con un nivel de significación de este 5%, puedo decir que el coeficiente de regresión es significativo. ¿Sí? Por otra parte, para dar otro ejemplo, y hablando ya ahora del ordenado al origen, yo quisiera estimar la confianza del 99% del ordenado al origen. O sea, con una confianza del 99%, ¿en qué límites va a estar beta 0? Bueno, tengo la fórmula también. Sé que el valor estimado de B0 me da menos 79,98, esto sale de la recta de regresión. Calculo la varianza de B0, ¿sí? Que la varianza de B0 implica lo que es la varianza de los residuos multiplicado por todo este factor que tenemos, ¿sí? Que esto es lo que me da la varianza de B0. Y acá calculo, ¿sí?, los límites del intervalo de confianza. O sea, divido la región crítica en dos partes, que es este famoso nivel de confianza, dividido en dos partes. Tengo los dos puntos críticos de la t-student y de esta manera puedo calcular el límite inferior de la variable y el límite superior. O sea, quiere decir que en este caso el valor de beta 0 estaría dado entre menos 175,27 y 15,82. ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Inquietudes? Sí, este método de mínimos cuadrados nos asegura una única recta que nos presenta, digamos, como el mejor ajuste, ¿cierto? Exacto. ¿O existen otros métodos que nos den otras rectas con los que uno pueda, digamos, comparar la mejor recta posible que ajuste mejor los datos? Bueno, sí, en realidad hay otros métodos, hay otros teoremas con respecto desde el punto de vista económico. Lo que pasa es que quizás en vez de buscar una recta lineal vas a buscar una recta polinómica, por ejemplo, o algo cuadrático, algo diferente. Pero eso va a depender de la relación que vos tengas entre la variable x y la variable y con respecto a la dispersión de puntos que tengas. Pero sí tenés otros métodos para calcular. Este es uno de los más utilizados. Ok, gracias. Por favor. ¿Alguna duda, consulta? Profe, hay uno.
de Cristian Suaza. Sí. Dice, para la R hay un valor límite para determinar tendencia hacia el valor de 1 o tendencia hacia el valor de 0. No entendí la pregunta, discúlpame. Él dice para la R, no sé si tengas alguna fórmula en donde se necesite este valor. No sé si es la R mayúscula que siempre se maneja. Él pregunta si hay algún valor límite para esa R, para determinar la tendencia hacia el valor de 1 o hacia el valor de 0. Ok, es buenísimo la pregunta. Y voy a contestar algo que aprovecho que no dije antes, que sería importante volver para atrás en la presentación. Vamos a volver a este punto, la correlación muestral, que es lo que habla él un poco, y un poco también el coeficiente de determinación. Si hablamos de la correlación, decíamos que es el grado de intensidad o de asociación que hay entre las variables X y Y. ¿Está bien? Ahora, ¿qué pasa? Yo al principio de la filmina, y después lo vamos a ver, ¿cómo podía calcular el coeficiente de determinación teniendo el R? Elevando al cuadrado. Si yo hago 0,85 y lo elevo al cuadrado, me va a dar el coeficiente de determinación. Ahora bien, ¿es una fórmula correcta a usar? Yo les diría que no. ¿Por qué? Porque el único factor que hace que el coeficiente de correlación tiende a -1 en la fórmula, les pregunto, ¿cuál es? R. No, R es el resultado que te va a dar. Pero la pregunta es, de los valores que están en la fórmula, tanto numerador y denominador, ¿cuál sería el valor que haría que el resultado final de R me tiende a ser negativo? El numerador. El denominador no puede ser negativo. Correcto, chicos. Este numerador es lo que se conoce como sumatoria de producto de XY. ¿Se acuerdan que al principio les dije? La sumatoria de producto de XY es el único valor que puede ser negativo. Y cuando yo ya tengo un valor negativo en la sumatoria de producto de XY, yo ya sé la relación que van a tener mis variables. Si ya es negativo, yo ya sé que mi relación va a ser inversa. Y ahí es donde viene el análisis. ¿Qué pasa? Supongamos que yo tengo el coeficiente de determinación como dato. Y en un examen o parcial, el profesor o profesora les pide, calcule el coeficiente de correlación. Y uno aplicaría la raíz cuadrada del coeficiente de determinación. Lo que termina pasando al aplicar la raíz cuadrada es que el resultado del coeficiente de correlación que nos dé es positivo. Y quizás la relación entre las variables es inversa. Entonces estaríamos dando una mala respuesta al ejercicio. ¿Está bien? Por eso yo siempre sugiero, y ahora lo vamos a ver en la parte práctica, utilizar cada fórmula como corresponde. La del coeficiente de correlación es esta fórmula que tenemos acá. La del coeficiente de determinación es la fórmula que vimos en la filmina anterior. Yo no utilizaría el tema de elevar el coeficiente de correlación al cuadrado o hacer la raíz cuadrada del coeficiente de determinación para calcular el coeficiente de correlación. ¿Está bien? Pero no hay un valor que haga que tienda a -1 o 1, en otras palabras. Lo que había contestado anteriormente. La realidad es que depende mucho del estudio o el caso que estén realizando. ¿Sí? Si el estudio es muy complejo, bueno, quizás tener una correlación arriba del 50 o 60% sería bueno. Es como a veces cuando estimamos los niveles de confianza. A veces en un estudio uno suele poner por default el 95%, que es lo que se suele estimar. Pero a veces uno puede tener una confianza mucho mayor del 99%. Eso va a depender mucho del estadista en ese momento. ¿Dudas, consultas? Sí, señor. Hay otra pregunta de Jessica Catherine Pinzón. Dice, cuando los datos no se acoplan a la recta, ¿qué quiere decir? Cuando los datos no se acoplan a la recta, lo que está pasando es que las variables no están correlacionadas. Lo que te va a pasar cuando calcules el coeficiente de correlación, te dé como un 30%, 40% quizás. Algo bastante bajo. Y te va a estar pasando que los puntos están muy dispersos de la recta. Vas a tener, en otras palabras, ¿se acuerdan de la suma de cuadrados total? Que está explicada por la suma de cuadrados residual, perdón, la suma de cuadrados explicada, que sería la regresión, y la suma de cuadrados de los residuos. Te va a pasar que la suma de cuadrados de los residuos va a ser mayor a la suma de cuadrados de la explicada. O sea, lo que te va a explicar el modelo es que las dispersiones te van explicando el modelo. O sea, no vas a tener una buena regresión. Eso es lo que va a pasar. Por el momento no más
Gracias. Perfecto. Bueno, en la última filmina les dejé, esta filmina por supuesto se la voy a compartir a Merlín para que se las compartan a todos ustedes. Les dejé mi contacto de LinkedIn y mi correo electrónico para cualquier consulta que me quieran hacer en cualquier momento del día. No tengo ningún problema, ¿sí? Mi idea ahora es hacer un ejercicio práctico en Excel y ver qué mecanismo tenemos para poder resolver esto. Bueno, ya nos quedan, más o menos nos queda media hora de clase. Creo que lo podemos hacer en 20 minutos. Vamos a hacer el siguiente ejemplo. Les pregunto cómo se ve la pantalla de Excel. ¿Se ve bien? ¿Quieren que la agrande un poco? Así está bien. ¿Está perfecto? Buenísimo. Excelente, muy bien. El ejercicio dice lo siguiente. Un importante laboratorio que se dedica a la fabricación de suplementos deportivos está analizando la cantidad de horas que una persona dedica de entrenamiento para un maratón y la cantidad de tiempo que tarda en concluirlo. Para ello, se seleccionó una muestra de 22 competidores que corrieron en la última carrera y se obtuvo la siguiente información. Fíjense, acá tenemos los corredores que van desde el 1 al 22, o sea, serían todas las observaciones que tenemos. Por otra parte, acá tenemos X, que es la variable explicativa, que serían las horas de entrenamiento por semana, ¿sí? O sea, ¿por qué suponemos esto? Porque ante una mayor hora de entrenamiento, ¿qué es lo que pasaría con el tiempo de llegada? Entendemos que sería inferior. ¿Qué es lo que busca un competidor? Mientras más horas se entrena, entendemos que la hora de llegada sería menor, el tiempo de llegada. Bueno, lo que queremos estudiar justamente es la relación que hay entre la variable explicativa y la variable explicada. Y ver si el modelo de regresión que en este caso tenemos es bueno o no es muy bueno. ¿Está bien? Muy bien. ¿Qué es lo que vamos a hacer para esto? Si se fijan acá, lo que tenemos acá, esto son los valores de los métodos de mínimos cuadrados que nosotros calculamos al principio, ¿sí? Y para poder calcular estos valores, necesitamos, en otras palabras, calcular promedios de X, promedios de Y, para poder llegar a estos valores, que son la sumatoria cuadrado de X, sumatoria cuadrado de Y y sumatoria de producto de X, Y. Y todos estos valores nos van a servir para poder calcular los valores de B0 y B1, y así poder estimar la recta de regresión, ¿sí? Entonces vamos a hacer este cálculo. Lo primero para calcular un promedio de X. ¿Promedio de X qué era? La sumatoria de todos los valores, en este caso 781, dividido el tamaño de muestra, que en este caso el tamaño de muestra no lo puse acá, voy a seleccionar la celda, sería 22, ¿sí? Porque son las 22 observaciones, o sea, la cantidad de competidores que tenemos. Por otra parte, puedo calcular un promedio de Y, o sea, el tiempo de llegada en horas. También lo voy a dividir por el tamaño de la muestra. Ahí tengo los promedios de X y promedio de Y. Voy a calcular las sumatorias cuadrado de X, por un lado. Según la fórmula que tengo acá, la sumatoria cuadrado de X va a ser igual a la sumatoria de X al cuadrado, que fue lo que hice. Agarré a cada variable de X y la elevé al cuadrado, ¿sí? Hice toda esta columna y después apliqué la sumatoria. Entonces, esta sumatoria cuadrado de X al cuadrado, perdón, le voy a restar la muestra por el promedio de Y al cuadrado. ¿Sí? Lo mismo voy a hacer con la sumatoria cuadrado de Y. Voy a calcular esta sumatoria cuadrado de Y, ¿sí? Que también conocida como sumatoria cuadrados totales. Sería de la siguiente manera. Voy a agarrar ahora los valores de Y al cuadrado, o sea, la sumatoria de Y al cuadrado, menos la muestra por el promedio de Y elevado al cuadrado. Todo esto, chicos, el Excel también se los voy a compartir para que lo puedan tener. Y por último, la sumatoria de productos de XY, que es la que tenemos acá, sería la sumatoria de X por Y menos la multiplicación que hay entre la muestra por el promedio de X y por el promedio de Y. Fíjense en lo que pasa acá. Me da la sumatoria de producto de XY negativa. ¿Qué es lo que creen que va a pasar cuando calcule el coeficiente de correlación? ¿Qué piensan?
¿Hay alguna respuesta, chicos? Va a haber una red inversa, va a ser inverso. Exacto, correcto. La relación va a ser inversa entre las variables, porque entonces lo que va a pasar es que ante una mayor horas de entrenamiento por semana, ¿qué es lo que va a pasar? El tiempo de llegada va a ser menor. ¿Sí? Va a haber esa relación inversa. Para confirmar esto, vamos a calcular primero los parámetros de la recta, beta 1 y beta 0. Beta 1 era entonces la sumatoria de productos de xy dividido la sumatoria de cuadrados de x. Y beta 0, ¿cómo la vamos a calcular? Haciendo el promedio de y menos b1, beta 1, por el promedio de x. Estas fórmulas las tienen todas acá al costado. Se las dejé a propósito en la hoja de Excel. ¿Cómo me quedaría entonces mi recta estimada de regresión? Me quedaría 13,19 menos 0, y aproximadamente 18 sería, por x. Esta sería mi recta de regresión estimada. En otras palabras, si la tuviera que interpretar esta recta, ¿qué es lo que diría? Que ante un aumento en las horas de entrenamiento en una unidad, en un aumento en una unidad de las horas de entrenamiento, ¿cuánto me va a aumentar el tiempo de llegada? En realidad no me va a aumentar, se me va a reducir el tiempo de llegada en 0,18 horas. ¿Sí? Entonces, ante un aumento en la unidad o en la cantidad de horas de entrenamiento, se me va a reducir el tiempo de llegada en 0,18. Muy bien, ¿cómo podría verificar esto? Bueno, supongamos que yo quisiera hacer un gráfico. Miren lo siguiente. Voy a seleccionar las columnas de X y de Y. Me voy a ir a la parte de insertar. Y hay una parte que dice gráficos de dispersión. Lo ven acá, de puntos, que es lo que se conoce como diagrama de puntos. Si yo doy un clic y se fijan, lo que tengo acá, voy a achicar un poquito para que se vea en la pantalla. Acá tengo los valores, ¿sí? Eje X, horas de entrenamiento, e Y, o Y en este caso, el tiempo de llegadas. Estos son los puntos de dispersión, pero ¿ven que tienden como para abajo? Porque justamente, ¿qué es lo que tienen? Una relación inversa entre las variables. Yo, por ejemplo, esto, si van a lo que sería la parte de formato, le podría agregar lo que se conoce como recta de tendencia, ¿sí? Dame un segundo porque no me lo está tomando. A ver si me lo toman por acá. Acá está. Agregar línea de tendencia. Cuando agregan la línea de tendencia, ustedes acá al costado, en la opción de Excel, pueden, sí, también, ven que tienen diferentes funciones, que es lo que me preguntaron en un momento. Puede haber, aparte de una función lineal, puede haber exponencial, logarítmica, polinómica o lo que fuera. Hay diferentes, ¿sí?, opciones en este caso. Pero, por ejemplo, lo que podemos hacer en este caso es calcular, presentar la ecuación de la recta. Ven acá, y yo esto lo amplío para que vean qué valores me dice la recta. Menos 0,1838 y positivamente 13,19. O sea, tengo variable de la ordenada al origen y la pendiente de recta o coeficiente de regresión ya calculados en la recta de regresión. La única diferencia es que los muestra al revés, pero es exactamente lo mismo. Quiere decir entonces que el Excel, en la parte gráfica, estaríamos representando lo mismo. ¿Sí? ¿Hasta acá alguna duda, inquietud o algo? Creo Bien. que no, profe. Bueno, vamos a la parte lindo que tiene el Excel, la parte linda, que sería lo siguiente. En vez de aplicar todas estas fórmulas de método de mínimos cuadrados, ¿yo podría tener algún mecanismo en Excel que me permita calcular todo esto? Sí, chicos, hay un mecanismo, y eso es lo bueno que tiene Excel. El mecanismo se lo conoce como análisis de datos. Lo que vamos a hacer nosotros es lo siguiente.
lo van a tener en la opción de datos, y acá al costado les va a aparecer lo que se conoce como análisis de datos. Aquellas personas que en el Excel no tengan incorporado este complemento, ¿cómo lo incorporan? En la parte de lo que sería archivo, herramientas, hay una opción que dice complementos de Excel, ¿sí? Que estaría acá. Y cuando van a complemento de Excel, si no tienen tildado la opción de herramientas para el análisis, tienen que tildarla y apretar aceptar. De esta manera, en la parte de lo que sería la solapa datos, le va a aparecer el análisis de datos. Es la función que vamos a utilizar. ¿Cómo vamos a hacer esto? Es muy sencillo, fíjense. Vamos a ir a análisis de datos y nos va a pedir el tipo de análisis que queremos. Hay un montón de análisis que se pueden ver, pero ahora nosotros vamos a ver el de regresión, ¿sí? Lo que nos piden este análisis de regresión, en otras palabras, es, por un lado, cargar los valores de entrada de la variable i. Yo esto ya lo tengo cargado. Le marqué el rótulo, ahora van a ver el por qué. También les cargué los valores de i. Si se fijan, están cargados también. ¿Y por qué el rótulo? Bueno, porque yo lo que voy a marcar es que cuando me dé la información, le tildo la opción de rótulos y la información me va a decir, bueno, la variable B1 es horas de entrenamiento por semana. La variable P0, que sería el tiempo llegado en horas. Me las va a mencionar, me va a poner los rótulos o los nombres que yo le puse a las dos variables. Nivel de confianza, esto es importantísimo. Por default, el sistema da el 95% de confianza. Yo de bueno nada más le voy a agregar el 99% porque quiero. Le pueden poner la confianza que quieren. ¿Qué pasa si ustedes no ponen nada? Les va a tirar dos veces por un error que hay en el Excel, dos intervalos con el 95%. Es como que repite la información. Pero lo bueno que tiene es que si yo pongo nivel de confianza 99%, voy a tener el del 95% y voy a tener el del 99%. Con lo cual siempre está bueno poner otro nivel de confianza para tener una opción diferente. ¿Qué tenemos acá después? Las opciones de salida. Opciones de salida se refiere a dónde voy a querer la información. La puedo tener en un rango de salida, o sea, en alguna celda en particular, que seguramente hagamos eso ahora. En una hoja nueva de datos, la puedo tener en una hoja nueva. Y en un libro de Excel nuevo también. Para una mayor prolijidad, vamos a ponerla en una hoja nueva. Estoy pensando eso. Bueno, y acá tenemos la parte de residuales, lo que era la variable residual. Yo voy a pedir los residuos, voy a pedir el gráfico de residuos y voy a pedir la curva ajustada justamente de regresión. Lo que son residuos estándares, chicos, en realidad son los mismos residuos, pero están estandarizados. Como descontándole la media y dividiéndolo por sus desviaciones estándares. La verdad, no es algo que estoy buscando en estos momentos, pero si quisieran tenerlo, lo pueden calcular. Y también está el gráfico de probabilidad normal, no es algo que vamos a usar ahora, por eso no lo voy a incorporar. ¿Está bien? Cuando yo le doy aceptar en esta hoja nueva, fíjense lo que pasa. Me aparece en una solapa nueva toda esta información. Voy a agrandar un poquito todo esto. O sea, con esto nos olvidamos de la fórmula, claramente, ¿no? Pero está bueno entenderlas también, de dónde sale, ¿no? A mí particularmente no me gusta. A ver si puedo ver acá. Bueno, muy bien. Fíjense. Yo voy a agrandar un poquito. Si ven acá, como primera medida, coeficiente de correlación múltiple. ¿Qué es lo que me está calculando acá? El famoso R. En otras palabras, tengo una buena correlación. ¿Lo ven? Es arriba del casi el 90%. ¿Y a dónde está tendiendo esto? Está tendiendo a 1. ¿Sí? Está muy buena la correlación. Pero hay un error acá, que esto lo quiero aclarar. El Excel no te pone el negativo en la correlación, te la pone como positiva. Pero en realidad, la relación entre las variables es inversa. ¿Sí? Y esto está demostrado, lo vimos recién en el ejemplo. ¿Cómo voy a calcular, por ejemplo, el coeficiente de correlación? Espérenme un segundo que me fui de la hoja. ¿Cómo voy a calcular este coeficiente de correlación? Supongamos que el R, que yo conocía, lo voy a calcular de la siguiente manera. Era la sumatoria de productos de x y dividido la raíz cuadrada
de la multiplicación que hay entre la sumatoria cuadrado de x multiplicado por la sumatoria cuadrado de y. Si se fijan, este coeficiente de correlación me da negativo. ¿Está bien? Esto me da negativo. Pero el Excel no lo muestra como negativo, ¿sí? Lo muestra como positivo. Pero la relación que hay entre las variables es inversa. Por otra parte, tenemos el coeficiente de determinación, que era la variación total que está explicada por la regresión. O sea, me está explicando la variable x a la variable y en casi un 78%. Eso es lo que me está midiendo el coeficiente de correlación. Después, por otro lado, chicos, acá lo que tenemos es el coeficiente de correlación ajustado. El ajustado acá no nos va a incidir tanto, pero ¿qué es lo que se hace? Es el de determinación dividiendo por sus grados de libertad correspondientes. Eso se suele utilizar para análisis de regresión múltiple, o sea, quiere decir cuando hay más de una variable independiente, o sea, más de una variable de x. En este caso, no lo vamos a calcular porque no es necesario. Este error típico que ven acá, ¿se acuerdan de la varianza de los residuos? La famosa SE al cuadrado. Bueno, esa varianza de los residuos es este valor que tenemos acá. En otras palabras, como es un error típico, una desviación típica, es la raíz cuadrada de esa varianza. Si yo calculara la raíz cuadrada de esa varianza, me estaría dando este error típico o desviación típica. ¿Está bien? Muy bien. Por otra parte, hay algo acá que no me está gustando ahora que estoy viendo, porque me toma 21 observaciones y tendrían que ser 22. Espérenme un segundo, por favor, porque hay algo acá que no está bien. Denme un segundito. Vamos a eliminar esta hoja. Vamos a hacer el análisis de nuevo. Voy a cargar los datos. Denme un segundo, por favor. Estos son cuestiones técnicas. Quiero verificar. Esa está. Claro, acá está el error. Va hasta 28 y 28. Si se fijan, la celda, fíjense, tomé hasta el dato 21, no hasta el 22. Estaba mal tomada la información. Lo demás lo voy a dejar todo igual. Lo voy a aceptar. Y ahora sí. Me parecía raro que la observación era diferente. Bueno, bien. Disculpe, ¿eh? Bueno, entonces dijimos, coeficiente de correlación, coeficiente de determinación, el ajustado, que es cuando tengo más de una variable independiente, el error típico, la raíz cuadrada de la varianza residual, y acá tenemos la cantidad de observaciones. Importante el análisis acá. Análisis de varianza. Esto se lo conoce como tabla ANOVA, ¿sí? Que es un análisis que se suele hacer de varianzas, en donde acá tengo, regresión me dice 1. ¿Qué quiere decir eso? Es cuántas variables independientes tenemos. En este caso tenemos una, que sería, ¿qué? Las horas de entrenamiento. Por otra parte, acá lo que tenemos es la cantidad de residuos que yo tengo. Los residuos están dados por los grados de libertad. ¿Cuántos grados de libertad voy a tener? N-2. ¿Por qué N-2? Porque tengo N, que es la muestra, menos una variable independiente, menos un grado de libertad que yo ya tengo por definición de los grados de libertad. Siempre recuerden que los grados de libertad es N-1, pero en el estudio, en este caso de regresión, se le adiciona un grado de libertad menos también por la variable independiente, ¿sí? Y acá lo que tenemos justamente es el total, bueno, que acá no lo sumó, pero tendría que ser 22. Bueno, ¿qué tenemos acá? Lo que yo les decía. Acá tenemos la suma de cuadrados totales, o suma de cuadrados de y, que está compuesta por la suma de cuadrados de la regresión versus la suma de cuadrados de los residuos. ¿Y qué está pasando acá? ¿Qué es mayor? La suma de cuadrados de la regresión. Lo que me está diciendo entonces es que la regresión que yo estoy haciendo está siendo explicada con una muy buena regresión. ¿Por qué? Porque los residuos son inferiores. Por lo contrario, si este valor se aproximara más a la suma de cuadrados totales, no tendríamos una muy buena regresión y entonces los puntos de dispersión, los desvíos, estarían más dispersos de la recta de regresión. Bueno, acá lo que tenemos, por otra parte, es lo que se conoce como promedio de los cuadrados, o en otras palabras, lo que tenemos es el mismo valor. ¿Por qué? Porque yo divido el valor que tengo por la variable independiente, por eso me da lo mismo. Pero acá lo que tengo es lo que se conoce como la varianza residual. Y fíjense en esto, si yo agarro y aplico la raíz cuadrada de la varianza residual, ¿qué tenemos? El error típico. Exactamente el mismo valor, para que vean, ¿sí? Otro tema acá, F.
¿Qué era F? Estadígrafo F. Snedeker. Como es análisis ANOVA, justamente lo que estudia es el análisis de las varianzas, el tema de la homocedasticidad y demás cuestiones. ¿Qué es lo que estamos demostrando con esto, con el valor crítico? Si se fijan acá, esto es un valor de probabilidad que si yo lo ampliara, fíjense, prácticamente es ínfimo esto, ¿no? Fíjense, ¿qué es esto? Si yo busco, por ejemplo, supongamos que quiero buscar cuánto vale en valor de variable estandarizada este valor. Función en Excel se llama invertida.f. Digo, valor de probabilidad, grados de libertad, voy a usar un grado de libertad por un lado y otro grado de libertad por el otro. Este es el valor de lo que sería el estadígrafo, por decirlo así, ¿sí? Fíjense en que es muy chiquito, no existe. En otras palabras, ¿qué está pasando si yo hago un análisis de test de hipótesis? Este estadígrafo está dentro de la región crítica, con lo cual estaríamos rechazando H0. Quiere decir, en otras palabras, que se verificaría de que la suma de ecuadores explicada es mucho más alta que la suma de ecuadores de los residuos, ¿sí? En otras palabras, teníamos una muy buena estimación. Y vamos ya terminando de este análisis, fíjense en el final de todo. Acá en el punto de intersección, ¿qué vamos a tener? Por un lado, la ordenada al origen. Acá ya te calcula el Excel cuál es la ordenada al origen. Y acá te calcula cuál es la pendiente de la recta o coeficiente de regresión. O en otras palabras, el valor de beta 1. ¿Sí? ¿Qué son estos valores que tenemos acá? ¿Se acuerdan al comienzo, bueno, al comienzo no, al final de la clase, nosotros podíamos calcular también las varianzas de B0 y de B1? ¿Por qué? Porque yo tenía un estimador para cada uno. Bueno, el error típico es la raíz cuadrada de cada una de las varianzas. Por un lado, la varianza de B0 y por otro lado, la varianza de B1. ¿Sí? También teníamos un estadígrafo T con n-2 grados de libertad para poder calcular, por ejemplo, un intervalo de confianza. Tengo el estadígrafo T para B0 y el estadígrafo T para B1. ¿Sí? Acá lo que tenemos es lo mismo que pasaba en el valor crítico. Es el valor de probabilidad que yo tengo, en otras palabras, de acertar o no. O sea, sería como mi nivel de significación. Claramente, si yo convirtiera este valor a un valor de variable estandarizada, me estaría dando que este estadígrafo estaría rechazando la región crítica, ¿sí? Por ende, estaría rechazando H0, ¿sí? Y lo que yo les dije al principio, cuando empecé a hacer este análisis, por default les da los intervalos de confianza para el 95%. O sea, beta 0, el poblacional, está entre estos dos límites, y beta 1, el poblacional, está entre estos dos límites, con un nivel de confianza del 95%. Pero como yo le puse 99, aparte, el Excel me calcula con el 99%, para que vean entre qué valores está beta 0 y beta 1. ¿Sí? Si miramos acá un poquito, en lo último, en análisis de residuales, vamos a encontrar todos los valores que tenemos con respecto a los residuos, ¿sí? ¿Y cómo llega el Excel a calcular este residuo? Lo que yo les dije originalmente. Vamos a copiar, en este caso, en el ejemplo, vamos a copiar los valores de X y de Y. Voy a pasarlo a esta solapa. Un segundo. Valor de X y valor de Y. ¿Sí? Fíjense, lo que hacemos con este caso en realidad es, por un lado, calcular la recta estimada de regresión. ¿Cómo voy a calcular la recta estimada de regresión? Voy a decir cuánto vale un cierto valor de Y cuando X tiende a un cierto valor, en otras palabras, ¿no? En ejemplo sería, voy a poner el valor de beta 0, ¿sí? Por supuesto voy a fijar esta celda, ¿sí? Para que me quede siempre calculando esa celda. Y lo que voy a hacer es sumarle también beta 1, también voy a fijar esta celda. Un segundo, que no la sumé, ahí está. Voy a sumar esta celda, que también voy a fijar, y la voy a multiplicar por cada valor que tome X. De esta manera lo que voy a tener es lo que sería la recta estimada. Estimación. ¿Sí? Si yo esto, por supuesto, lo arrastro, voy a calcular para cada punto
cuánto vale el valor de la hora de llegada por la cantidad de horas de entrenamiento, ¿sí? Pero ¿qué es lo que calcula ese residuo? En otras palabras, ¿cómo llega el Excel a ese residuo? Hace esto menos, perdón, hace cada valor de I menos el valor estimado de la recta de regresión. Y fíjense que llegamos al mismo valor que calcula el Excel. Si lo ven, de un lado y del otro. Por último, terminando ya, como les decía, acá lo que tenemos es la curva de regresión que ya habíamos graficado, ¿sí? Donde ven que justamente hay una relación inversa entre las variables. Y acá lo que tenemos es el gráfico de los residuos a través del eje cero. O sea, considerando el eje como cero, cómo están los residuos arriba o abajo de la recta. Si se dan cuenta más o menos, algunos puntos están como un poco dispersos y otros más juntos, pero asumiría como una especie de distribución normal, donde algunos normalmente estarían asociados a la recta de regresión y por otro lado otros estarían alejados, o sea, estarían en sus colas correspondientes. ¿Dudas, consultas, inquietudes? Por favor, revisemos si hay dudas. Por acá me dicen que no. Julián dice que no hay dudas. ¿Qué les pareció la clase? ¿Aburrida? ¿Entretenida? ¿Les gusta el tema? Pueden opinar, muchachos. Por acá dicen en el chat todo claro, profe. Que tienes buena dinámica. Bueno, muchas gracias. ¿Qué más opinamos? Pueden opinar por el chat, chicos. Estuvo interesante, dice Stephanie Cruz. Erika dice que es un aporte interesante para aclarar temas. Julián dice que muy buena y muy bueno el tema. ¿Tenemos algún otro comentario, chicos? Jaramillo dice muy chévere, muchas gracias. Chévere significa que está muy bien, que es muy buena, ¿sí? Esa es la palabra como muy común que utilizamos acá. Ahí Julián El dice el tema tema, más esperado de estadística. ¿cómo? ¿Por qué Julián dice el tema más esperado de estadística? Julián, ¿por qué dices? Sí, dice el tema más esperado. Muy buena explicación, muy bonita la voz. Bueno, les comento a todos, Marlene, esto ya lo estuvimos hablando, entre agosto y septiembre más o menos, habrá otras clases de estadística con otros temas, como Sí. pueden ser variables descriptivas, o sea, lo que es análisis descriptivo, variables aleatorias continuas, específicamente la distribución normal. Se pueden dar otros temas y que van a agregar un mayor valor a todos los conceptos que vayan viendo los alumnos. Muchas gracias. Sí, señor, por acá por lo que dice, por ejemplo, Julián dice que es todo lo que se habla de estadística, casi toma todo lo visto. Entonces, lo que nosotros podemos observar es que hiciste una gran recopilación, sí, una gran profundidad al tema. Los estudiantes acá para contextualizarte lo que hablábamos en una reunión pasada, los estudiantes ya están en su última clase, ya la otra semana empiezan los parciales, entonces esperamos que así haya sido un buen contexto, una buena profundidad en la clase, pues para que esto nos ayude a ya a consolidar lo que es el parcial. Bueno, Entonces, Nicolás, mil y mil gracias. Extiendo el agradecimiento a Cristina de la Universidad UNSA, a Nicolás, muchísimas gracias por su cooperación académica, no, por por esta favor, a ustedes por la participación. invitación. Y les Y reitero, cualquier contacto que quieran tener conmigo, yo ahora te voy a pasar
por correo electrónico esta presentación para que tengan el contacto de LinkedIn y mi correo electrónico personal. Y también te voy a pasar el ejercicio de Excel para que los chicos lo tengan por cualquier duda o consulta. Y lo que necesiten, me escriban, no tengo problema. Muchísimas gracias, sí, muy buena la explicación, muy buena la clase, excelente, entonces estamos muy satisfechos, mil y mil gracias. No sé si el profesor John quisiera aportar algo. Es el profesor que tiene a cargo este curso que está presentándose allí en el laboratorio. Ellos están en el laboratorio de informática, donde allí ven la clase de probabilidad y estadística. Buenísimo. No, en general, muchísimas gracias, profesor. Realmente creo que se aclararon muchas dudas que se tenían presentes. Los muchachos también revisaban en el computador ciertos ejercicios en Excel, concretando todo lo que ibas implementando. Muchísimas gracias por todo el aporte. Bueno, yo me alegro mucho en serio que les haya gustado y reitero nuevamente mi agradecimiento por darme este espacio de poder expresarme y lo que necesiten, cuenten conmigo. Muchísimas gracias por esa buena disposición. Quedamos muy agradecidos. Por acá está Cristina. Hola, Cristina, ¿cómo Cristina, ¿cómo estás? estás? Presentamos un auditorio que están los chicos en la sala de informática, una de las salas de informática donde ven la probabilidad estadística. Estimados estudiosos y público en general, les presento a Cristina de la Universidad UMSA, quien nos ha brindado este apoyo de cooperación académica en el marco de internacionalización. Adelante, Cristina. No, querida, yo simplemente, hola Nicolás, quería agradecerte por también tu dedicación desde allá, desde Manuela Beltrán, y a Nicolás también la dedicación y el momento que brindó tanto para Manuela Beltrán como para la UNSA. Muchísimas gracias a ambos. Y bueno, un saludo a todos los estudiantes de Colombia. Muchísimas gracias a ustedes por esa participación. Bueno. Por acá tengo una pregunta. Dice, disculpa una consulta de contenido, Nicolás. Cuando rechazo la HO, ¿se puede verificar la afirmación del enunciado? Eso no me quedó tan claro. Santiago, ¿cómo estás? A ver, siempre primero aclarar que cuando hablamos del test de hipótesis, y esto suelo reiterar en los diferentes cursos de estadísticas que suelo dar, uno rechaza o no rechaza la hipótesis nula. No existe eso de aceptar o no aceptar. Yo primero lo que hago es rechazar la hipótesis nula. Si rechazo la hipótesis nula porque el estadígrafo de prueba está dentro de esa región crítica, lo que hago en otras palabras es quedarme con H1. Y lo que justamente dimos en este ejemplo es que al tener una muy buena regresión y tener una muy buena correlación, se afirma con un rechazo de esa hipótesis nula. Porque justamente lo que estoy diciendo es que el modelo de regresión que estoy dando es muy bueno. A eso me refería con rechazar o no rechazar. Ahora, ¿puede pasar de que estemos cometiendo el error de tipo 1? Sí puede pasar. Mil gracias por esa aclaración. Mil y mil gracias. ¿Profe? Sí, Jessica. Adelante. Que ya nos debemos retirar de biblioteca. Ya nos vinieron a decir que saliéramos de la clase. Bueno, sí, señora, ya. Sí, es que estaban con reserva de 2 horas, entonces ya. Bueno, perfecto, Jessica, no hay problema. Bueno, Marlene, los dejo tranquilo entonces. Te agradezco nuevamente por el espacio, tanto a vos como a Cristina, y que tengan